Buenas tardes, estamos teniendo problemas para grabar este directo. Me han fallado un par de cosas, a ver si ahora conseguimos que vaya todo bien. Porque es súper interesante la entrevista de hoy a Marta León sobre alimentación especializada en salud hormonal. Es muy, muy interesante. Y quiero que se quede bien grabado este contenido porque es interesante para todas, la verdad es que sí. Son muchos años de investigación y de estudio, de divulgación, que lo aprovechemos todas. Normalmente no hay tantos problemas, pero hoy se ha juntado problemas de cobertura y demás. Bueno, yo lo siento, pero me he pasado del wifi a los datos a ver si va mejor. A ver si, nada, tranquila, a ver si lo Es pasé. que, es que no funcionaba. Prefiero empezar y que se quede bien guardado, porque ya no es la gente que está ahora, sino lo que se queda luego guardado. Y Claro, hacer- lo que quiere la gente es escucharte a ti. Yo me enrollo con otras historias porque me encanta. Pero lo que quieren, es verdad, las mujeres lo que quieren son cosas concretas. Entonces, bueno, claro. vuelvo a presentarte, aunque sea un tostón, pero bueno, Marta León, la conocéis todos por su canal de Food Green Mood, lleva muchos años con las cosas muy claras, con muchas ganas de investigar sobre realmente cómo podemos nosotras empoderarnos, porque si sabemos lo que nos conviene y lo que no en la alimentación, que es lo más básico, lo más sencillo. Además, ella es muy luchadora de lo sencillo. Cuando le digo a veces, receta ginevitas, dices, es que es mejor sin complementos, o sea, con lo que comemos, o sea, cuidando, ¿verdad? Lo que es el cuerpo, el ejercicio, el tal. Es como realmente a veces no necesitamos tanto de fuera, ¿no? Que está genial. Entonces, a Marta la conocí en el posgrado de medicina naturista, que estudiamos juntas en Zaragoza, que nos dio una base increíble, porque la verdad que la medicina naturista eso es un enfoque, ¿no? De creer en el cuerpo, en la regeneración del cuerpo, en la capacidad de sanación del cuerpo, y eso no todo el mundo, aunque está en el mundo ecológico y natural, lo tiene tan claro, y ahí se nos marcó muy claro. Era muy potente, además en la universidad pública. Marta León estudió es ingeniera química y también salud, nutrición. Espérate, que me lo tengo que mirar, ¿eh? Especialidad en alimentación, salud hormonal. Alimentación, salud hormonal. No, salud, alimentación. ¿Y qué era? Salud pública. Es que Sí, y alimentación, nutrición y salud pública estudié, o sea que eso, vale, vale. Entonces, salud pública. sí, sí, Y bueno, el tema es que Marta lleva muchísimos años con un enfoque muy claro. Ella sí, tenía y luego claro con que la neuropodología. alimentación realmente podía ayudar a sanar no solo la salud general, sino la salud hormonal muy concreta y el ciclo menstrual, ¿no? Y en ese momento que no había casi formación, ella ha estado muchos años trabajando en ello y ahora mismo, pues eso, ya es autora de 2 libros también. Justamente esta semana ha sido el Día del Libro y el Día Mundial de la Madre Tierra, de la Pachamama. Y su libro, el de Cuida tus hormonas y comiendo rico, pues es que lo resume muy claro. Es como directamente podemos estar... Porque las hormonas en la mujer es que es la base de todo, pues eso. Y además disfrutando, que para mí también el placer y el disfrute, o sea, es como que si comer sano es un rollo, pues no es el camino. O sea, tiene que Claro, estar riquísimo y porque eso es parte de la sanación también, el disfrute. claro. Y nada, nos están haciendo una pregunta ahora, no la veo muy bien. Se lo veo como borroso, algo de la menstruación, ¿qué alimentos disminuyen la prolactina? ¿Vale? Y Sí, luego nos han hecho otra pregunta también para el shop. Voy a apuntar esta de la vale. menstruación. Alimentos y la Mira, prolactina. pues justo, además eso está con lo que tú acabas de decir, Ana, Mm, eh, porque por ejemplo los alimentos, más que los alimentos que nos produce la prolactina, tenemos que ver qué cosas en la vida, entre comillas, ¿no? Porque claro, la prolactina se puede elevar por muchas cosas. mm, Si vamos desde lo más grave a lo menos grave, la prolactina se puede elevar por ejemplo, porque hay un prolactinoma, que es una especie de tumor maligno en la hipófisis, mm, y entonces esto puede hacer que la hipófisis, pues evidentemente si tiene un tumor creciendo, pues está produciendo más prolactina y está alterando, ¿no?, los propios ciclos, la fertilidad, etcétera. Pero en esto pasa
muy pocas Ya. veces, o sea, O no la siempre es cobertura, hoy qué rollo. por eso. Mm. La prolactina se eleva por muchas otras situaciones. A veces el estrés es una de las cosas menos graves, Mm. entre comillas, pero que ahí está y que está fastidiando mucho, ¿no? Entonces, es qué situaciones, o sea, desde cuándo, claro, desde cuándo tengo la prolactina elevada, ¿no? A este análisis de prolactina. A No. lo mejor me he medido Yo no la sé si soy yo prolactina o porque eres tú. Yo creo resulta que que soy estoy yo, en un ¿no? contexto de fertilidad. No sé si se me escucha. Nos hemos juntado Ay, ¿eh? Porque es las que dos, ¿eh? Porque últimamente tenemos normalmente un me va segundo bien. como... Es una pena porque te oigo robótica y no es agradable de escuchar. Voy a tener que quedar contigo en otro sitio. Porque no, una pena. Mm. Mm, mm. Nos escuchamos robóticas. ¿Tú estás con wifi Ya, o con datos? ya, totalmente. Ya, es que ahora donde tengo mejor cobertura, o sea que es como, ay, Dios mío. Bueno, Tú sueles hacer directos ahí. vale. No, yo estoy con datos, Vale. Yo porque con la también. wifi es No como, suelo tener problemas, no sé. y si Marta se pone datos también, no, es que yo he entrado ya con datos, porque he dicho, Te sí, voy a estoy tener, con datos. voy a Barcelona, te voy a pillar allí en la calle y te hago la entrevista allí, Y tío. vamos a hacer una entrevista así, con un teléfono solo. Vale. No, pues decía, a ver si se me escucha bien, me decís si se me escucha bien, ¿vale? De todas No maneras, sé. voy a enrollar muy poquito porque así es como que conciso, claro, y si hay paradas. No, Vale, entonces, vale. hay que ver en qué contexto estamos viendo que la prolactina está elevada, decía. A veces esto es, nos medimos la prolactina en un contexto de fertilidad que va también asociado a una búsqueda de embarazo, que lleva un embarazo que lleva tiempo sin venir. Entonces esto nos genera bastante ansiedad, a veces esto está en un contexto de clínica de fertilidad, a veces esto está también en un contexto, ¿no? Como decíamos, ¿no? De embarazo que lleva tiempo, que lleva tiempo, ¿no? Y estoy intentando abordar cambios, pero no terminar. O sea, todo esto genera situaciones de estrés que a veces hacen que la prolactina se eleve. Y claro, yo desde aquí decir, pues no te estreses. Claro, esto es muy fácil de decir, es muy difícil de aplicar, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver, que yo sé que esto es lo más difícil. Mira, yo tenía un profesor que decía, cuando no se pueden tomar pastillas hay que tomar decisiones. Y con la prolactina pasa esto. ¿Qué es lo que está pasando en mi entorno? ¿No? Es como, tú ya estás comiendo bien, puede ser, ¿no? Tú ya estás comiendo bien, tú ya estás alimentándote bien, estás intentando ordenar la vida, pero aún así la prolactina sigue elevada. Entonces, es como aquí tenemos que revisar qué cosas de mi vida me están pudiendo generar estrés. Esto sin saber tu analítica, sin saber tu historia, ¿eh? Que yo te estoy lanzando así cosas según lo que me has preguntado. Evidentemente aquí tenemos que analizar bien el contexto. Esto en la consulta es otra cosa, ¿no? Pero bueno, cositas que nos van bien, por ejemplo, para esto. Pues todo lo que dé calma al cuerpo, alimentación antiinflamatoria, ¿sabes? Alimentación hidratante, me refiero comida de colores, conectar con el placer. Por eso quería, ¿no? Cuando justo Ana ha dicho lo del placer, digo, enlazo lo de la prolactina con eso, porque conectar con el placer, todo lo que nos da placer, en todos los sentidos, placer sexual, placer alimentario, placer de descanso, todos los placeres de la vida, ya sabemos todo lo que es el placer. El placer es muy importante en cualquier momento de la vida porque el placer contiene una bioquímica que es sanación, que es pura sanación. Entonces, por eso la fertilidad y por eso la llegada de la vida se supone que está, bueno, pues conectada con ese placer, porque realmente el placer es muy importante para que la vida se dé, ¿no? Entonces, esta frase nos la tenemos que llevar a cada lugar, ¿no? Cuando hay algún problema hormonal, cuando hay algún problema de la índole que sea, o sea, conectar con el placer desde la alimentación, con el placer desde el descanso, con el placer desde la gestión del estrés, esto en realidad es una de las cosas que hablamos muchas veces, ¿no? De ordenar la vida, que va relacionada con la disminución de la prolactina. Toda esta bioquímica del placer nos ayuda a bajar los niveles de cortisol. Entonces, esto es muy importante de cortisol y adrenalina, de catecolaminas, de todas estas sustancias que hablan del estrés, ¿no? Entonces, todo esto
es importante que lo empecemos a poner sobre la mesa si queremos, simplemente si queremos mejorar nuestra salud hormonal, bien sea bajando la prolactina, bien de placer, pero no con guarradas, ¿no? Porque tú dices, es que a mí me da placer comerme la tableta entera de azúcar. Ya, bueno. Es que esto a lo mejor está pasando porque en el fondo estoy queriendo tapar una emoción y el chocolate me ayuda porque me sube las endorfinas, bla, 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 bla. No, sino, pues esto, el estar tranquila, el comer tranquila, en ponerme un plato de comida bonito, ¿sabes? O sea, no comer corriendo toda agobiada, sino sentarme a la mesa, poner belleza en mi plato también, ¿no? Comer de colores, alimentarnos de alimentos frescos, ¿no? Que decíamos, que contienen enzimas, que contienen agua, que contienen todo este abanico de nutrientes. O sea, todo esto ayuda a conectarnos con el placer, este placer bioquímico, ¿no? Que hemos dicho. No sé si se me... Es que justo estaba haciendo una llamada, corta además un poco. de Carmen Valls. Me estaba llamando a Vale, Carmen se me Valls, había yo, qué cortado un poco, pero casualidad, creo que he tío. vuelto. Qué fuerte. Monas, qué maravilla. Sí, sí. Pues eso, ¿no? Entonces decíamos, sobre todo esto, ¿no? Como empezar desde la alimentación, incorporar todo lo que es alimentación antiinflamatoria nos va a ayudar a mejorar también esto, porque la inflamación genera estrés en el cuerpo y todo lo que genera estrés en el cuerpo puede elevar la prolactina o puede dificultar la bajada de prolactina. A veces no tanto la eleva, sino que nos dificulta la capacidad de bajarla. Y esto, claro, si la tenemos ya elevadita o en los márgenes superiores, aunque no lo hayamos pasado, ¿no? Sino dentro de ¿no? de los márgenes que los valores de referencia que nos aparecen, pues en el margen superior, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es importante. Revisar, por ejemplo, cómo tenemos nuestra microbiota de la boca, revisar cómo tenemos la microbiota del intestino. Todo esto nos va a ayudar a bajar también estos niveles, porque en general le va a dar calma al cuerpo, ¿no? Mientras haya sobrecrecimiento bacteriano, mientras tengamos alguna caries o tengamos algún problema en la microbiota de la boca, todo está conectado, ¿no? Entonces todo esto al final está generando microestreses que no hace falta que trabajemos en la bolsa de Nueva York para tener estrés físico, sino todas estas cosas van sumando, van sumando. Y si somos un pelín sensibles, pues esto nos puede afectar más a nosotras que a otras personas. Sí, incluso me acuerdo de que Xavi Verdaguer decía que el tema de la falta de... Es que estoy pesado hoy, ¿eh? El pasar sed, no sé cómo le llamo ahora, es que hoy estoy cansada. Que el pasar sed, ¿no? La falta sí, de tomar líquidos y tal, que a veces nos pasa, nos acostumbramos a beber poco, ¿no? Y que eso Claro. estresa al cuerpo, no nos damos cuenta, pero que estresa al cuerpo. Son cositas, y a veces simplemente patrones, ¿no? De que venimos igual de años, pues eso, yo llevo unos años que iba muy a tope y luego es como diciendo, al decir al cuerpo que ya está, ¿no? O sea, que ya no hay problema, o incluso ya desde la barriga de tu madre has vivido estrés. O sea, como que a veces está como el sistema nervioso está muy tocado a nivel profundo, ¿no? Y es como tomando conciencia y decirle a tu cuerpo que está todo bien, ¿sabes? Que no es realmente un peligro, ¿no? O sea, que podemos estresarnos un momento, pero no hay peligro para mi cuerpo, ¿no? Que entienda que estamos en un lugar seguro y todo eso. Y más con todo lo que ha pasado con la pandemia, yo creo que ha habido tanta alerta que el estrés era masivo, es que estaba por todos lados, ¿no? Constantemente había peligro de algo, ¿no? Incluso tocarte o salir, todo el tiempo la alerta, la alerta, la alerta, al final está hasta el sistema... Entonces es verdad que hay que hacer un trabajo también de eso, ¿no? De decirnos, de comunicarnos con el cuerpo, de decirle, vale, ¿no? Aunque sea por momentos al día, aunque sea por momentos. Yo llego a casa, ya está, ¿no? Es como, cálmate, está todo bien. Claro, es como que se pone en reacción de forma muy, muy automática, ¿no? Y por eso tenemos la parte consciente también. Es interesante. Pues mira bien que bebes, ¿ves? Yo es verdad que me doy cuenta, digo, es verdad, Claro, nos acostumbramos a no beber. Nos acostumbramos a no beber. Es claro. curioso. Además, mira, de hecho ahora yo recomendaría a todas las que nos están escuchando, si pueden, beber un sorbito de agua ahora, si tienen agua por ahí cerca, y si no, con el móvil te puedes acercar a la Para salivar cocina un también. momentito y coges agua. Porque esto es una de las cosas que, bueno, que recomiendo en el libro, en casi
cualquier momento de la vida. O sea, es que el agua es algo que realmente, o sea, nutre ¿no? a todo lo que es la propia salud de nuestra microbiota, nutre, ayuda a nuestra propia salud de los ciclos. Si estamos buscando embarazo, necesitamos una buena hidratación para que haya una buena calidad de las mucosas, en la mucosa de la vagina, baja de estrógenos. O sea, lo del tema del agua realmente es como sabemos que tenemos que beber, a todas se nos sigue olvidando, pero es que realmente hay mucho en juego. Entonces es como, no se nos puede olvidar. Yo invito a que todas las que nos están escuchando ahora, mira, pues que le den un sorbito. Yo es que tengo que salir de la habitación, no tengo agua aquí, fíjate. Y una cosa, beber agua con agua de mar siempre no, ¿no? Mejor agua normal, ¿no? De vez en cuando la otra, pero... Claro, depende un poco, depende de muchas cosas. Por ejemplo, depende de nuestro nivel mineral, ¿no? Depende de cómo comamos, etcétera. Y depende también del tipo de beber siempre agua embotellada. Quizás sí que puede de mar, porque las aguas embotelladas depende de qué tipo de agua. Por ejemplo, tipo Vichy catalán y toda esta, por decir, no quiero decir marcas, pero bueno, por decir marcas. Estas son aguas que tienen mucha salinidad. Entonces aquí no hace falta. Pero, por ejemplo, aguas que poca, ¿sabes? Que tengan una mineralización débil. Claro, ahora que está tan de moda el agua de Pero osmosis, si en yo realidad me está acostumbro a mineralizada. siempre beber este tipo, hablando de aguas que tienen mineralizaciones débiles, etcétera, sí que es bueno remineralizarlas. A veces puede ser con un poquito de agua de mar, pero a veces puede ser incluso también con un trozo de hoja de col, ¿sabes? Con un trozo de hoja de col el agua. Mira, también es muy fácil, muy barato, Qué guay. muy cómodo. Mm. Porque claro, esto es otra cosa, que también como ahora hemos pasado, es que ¿sabes qué pasa? Que en esta vida vamos como de un extremo al otro, esto es así. Yeah. Entonces es como, pasamos de que todo estaba, ¿no? De que todo estaba hipersalado a ahora nada lleva sal y la sal es súper mala. Entonces, claro, hemos pasado a que ahora nos faltan sales a veces, ¿no? Entonces necesitamos sales. Evidentemente, cuando digo sales, no me refiero a echarle sal a tope, a todo, ¿no? Pero me Y refiero, qué tipo de necesitamos. sal también? Claro, Sí, el tipo de sal que se vende en el súper y esas cosas. Claro. Mm. Ujú. claro, entonces necesitamos sales para poder también que ese agua, que esa hidratación se quede en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Incluso un tales, ¿no? Es capaz de remineralizar el agua. El agua de mar es capaz de remineralizar el agua, ¿no? Porque también las aguas, bueno, pues ya no hacemos esto de ir con el cántaro a la fuente, digamos. Bueno, igual tú puedes todavía cerca. Pero Todavía, ¿vale? no, pero muchas veces es verdad De que hecho, me compré unas garrafas de vidrio, porque claro, si vamos con el plástico, igual que el agua embotellada, todas las aguas embotelladas en plástico tienen disruptores endocrinos, todas. claro, Que eso exactamente. la gente se piensa que es súper sano comprar el agua, ¿no? Tal, y bueno, y si la rehusamos, más se destruye, ¿no? Todo Claro. los Eh, microplásticos y pasan al agua. Que está bien claro. decirlo, porque parece que es muy sano comprar agua embotellada. Y es agua que no sabes cuánto tiempo está parada ahí, eso para empezar, y al final las sustancias del plástico pasan y se convierten en disruptores endocrinos. O sea, que a mí me gusta decirlo. Sí, y sobre todo que no sabemos tampoco cómo ha sido esta trazabilidad del agua. Me refiero, porque yo no pongo en duda que la empresa lo ha hecho muy bien y que tiene un buen transporte, pero si yo, por ejemplo, esto lo compro en un supermercado que no tiene cuidado en el almacenamiento del agua y como voy muchas veces a comprar una tienda o lo que sea, ¿no? De estas de barrio, yo qué sé, una típica tienda de estas chiquititas, no hace falta que sea una gran superficie. De hecho, en las grandes superficies se ve menos, porque ahí tienen un poquito más de cuidado con el almacenaje, hay hierros, etcétera. Pero a veces estas tienditas pequeñas tienen el agua pues justo al lado de los ventiladores donde, ¿sabes? Que salen de la parte de O los les da el coches, sol o lo que sea, claro. una zona donde les está dando el sol o la tienen. Entonces, claro, esto, como yo, si tú observas que esto lo hacen en la tienda de tu barrio, bueno, algo que, por ejemplo, una cosa que hago yo siempre, les digo, hey, esto lo estás almacenando aquí y aquí no tendría que estar. Yo soy así la típica pesada que les dice estas cosas. ¿Eh? Pero quiero decir, porque claro, digo, yo no voy a comprar eso porque lo estoy viendo ya, pero hay muchas personas que no lo ven o que no lo saben y que quizás sí compran esa botella de agua y te estás Claro, comprando una botella de agua disuelta, esta por ejemplo es de vidrio, ¿no? Viene con el protector. claro. Pero, pero te estás comprando una botella de agua que viene con restos de plástico ahí disuelto, ¿no? Y entonces, claro, esto cuando estamos en un contexto de fertilidad, de desequilibrio hormonal, de transición a la menopausia y sobre todo si somos muy sensibles, porque claro, hay cuerpos que eliminan mejor que otros, ¿no? Entonces, si hay cierta sensibilidad, pues entonces aquí es como este tipo de cosas las tendríamos que ir intentar minimizar. Pues otra pregunta que me han lanzado
es lo del el SOP, ¿no? Que, bueno, concretamente preguntaba el gluten, si eliminar o reducir y qué alimentos están recomendados y cuáles no. O sea, como cositas así concretas. Una pregunta nos habían preparado ya en el Instagram, ¿no? Yo te pregunto y así ahí le tiramos del hilo de las preguntas, está bien. Súper, súper, súper. Pues mira, por ejemplo, son tipos de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, bueno, yo voy a hablar así como un poquito en general, porque lo mismo, ¿no? Es como no conozco la historia de esta persona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así hablando en general, eh, cuando hablamos de síndrome de ovario poliquístico, estamos hablando de un desorden hormonal que a veces está también asociado a desorden metabólico, ¿no? Es como, podemos tener como un trasfondo más, es decir, de hormonas, para que nos entendamos, de hormonas masculinas de las hormonas del estrés, hormonas, bueno, hormonas que se segregan sobre todo en las glándulas adrenales, ¿no? En las glándulas suprarrenales. Esto yo en el libro de Alimentación y Salud Femenina sí que lo detallo con un poquito más de, ¿no? Con un poquito más, sí, con un poquito más de detalle, porque a veces nos pasa que, claro, yo leo, me han dicho que puede ser que tengas SOP. Yo me pongo a buscar cosas de SOP y puede ser que no encaje en el tipo de descripción de lo que leo. Y esto no quiere decir que o el ginecólogo se haya equivocado, o que yo soy rara, o que no encuentro lo que me pasa, o qué tal, sino que vamos a preguntarle al doctor Google. Este es el primero que le preguntamos. O ya pues seguimos indagando, pero claro, puede ser que este doctor Google pues no me sea muy preciso justo en esto, ¿no? Entonces, con el tema del gluten, tanto si estoy en un tipo como si estoy en otro, ¿no? En alguna de las distintas variantes, ¿no? Del SOP, lo que es interesante es no abusar del gluten. A mí con esto siempre me gusta matizar un poco, porque si no, yo siempre digo, si no somos celíacas y no somos intolerantes al gluten, porque hay un tipo de intolerancia que se llama intolerancia al gluten no celíaca, que las manifestaciones son muy parecidas, lo único es que no hay daño en el tejido, como pasa con el gluten, que hay un daño en la mucosa, ¿no? El gluten no es tampoco veneno. Lo que tenemos que tener cuidado es con la cantidad que tomamos. Que esto es algo tan sencillo Para mí, como... por ejemplo, es diferente el gluten de trigo que la avena tenga gluten, que la cebada tenga gluten. Sabes que, claro, el tema es que gluten. Pues sería más reducir trigo, ¿no? Digo yo, que si yo tome copos de avena o granos de avena que tenga gluten, no es lo mismo, digo yo, Exacto. ¿eh? Es como tendríamos que intentar reducir el riesgo y Claro. exactamente. O incluso tampoco nos tenemos que pasar. Pues si, por ejemplo, mi estilo de vida antes de que me hayan dicho esto y antes de preguntarle al doctor Google era de desayunar siempre una tostada de pan, de a media mañana a las 11 hacerme un bocata, de luego en la comida empujar con el pan en la pared, lo que sea que vaya a comer, ¿no? De luego por la noche me hago una tostadita, por la tarde una tostadita con tal, y luego por la noche de nuevo vuelvo a empujar, ¿no? O hay, yo que sé, pasta en algún momento de... O sea, es O que hay pizza, personas o yo qué sé qué, o absolutas. galleta. Es que, claro, el Los trigo nuggets, está. claro. Es que puedo estar comiendo 5 veces al día pan, ¿sabes? En las 3 comidas principales y en las snacks de media mañana, y esto ser lo normal en mi realidad. Entonces, esto es lo que no puede ser. O sea, si yo tengo cualquier tipo de desequilibrio o tengo cualquier estado inflamatorio de cualquier tipo, esto es lo que no puede ser. No tanto porque el gluten sea súper malo, sino porque estoy abusando de un alimento y todo lo que sea abusar de un alimento no me conviene. Vamos a quitar la palabra gluten y vamos a poner chuleta de ternera. Tú imagínate que yo desayuno una chuleta de ternera, me tomo otra chuleta de ternera a media mañana, me tomo otra para comer, meriendo lo mismo y dice, o sea, es que es como, ¿sabes? Es como esto con lo de la chuleta que es muy exagerado, se ve muy claro. Quiere decir que nuestra microbiota está recibiendo exceso de esta proteína, está recibiendo exceso de este nutriente. Y esto, por un lado, puede producir sobrecrecimiento de bacterias que se alimentan de esta y que ese sobrecrecimiento de bacterias genere un desequilibrio. Ese desequilibrio nos va a llevar a un estado inflamatorio determinado
y ese estado inflamatorio, fijaros la cadena, ¿eh? Y ese estado inflamatorio determinado nos va a llevar a que las cosas en el cuerpo, o sea, los distintos sistemas en el cuerpo no funcionen tan bien. A nivel metabólico puedo hincharme más, puedo tener más dificultad para poder perder peso. Esto va a hacer que al final haya mayor resistencia a la insulina. Si hay mayor resistencia a la insulina, mis ciclos hormonales, como esto ya sabemos que afecta a la ovulación, va a afectar también a la longitud de mi ciclo. Esto también a la larga puede terminar afectando a mi tiroides, bla, 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 bla. Y entonces, ¿por dónde empezamos? ¿No? ¿El gluten es que es malo? No, no es tanto el gluten, sino todo esto que hemos dicho, ¿no? El no tomar, por ejemplo, no hacer un tipo de dieta variada que alimente a mis bacterias. Eso te iba a decir, yo la óptica la pondría en que somos en su granjeras. trabajo y que así es Somos como yo pueda granjeras, ¿no? Y cuidar tenemos todo. una granja de bacterias y hay que alimentar a las bacterias. Entonces, si te olvidas de los pollos, de las ovejas, de las vacas, a cada uno le va un tipo de alimento. Esa es la cosa. Porque pensamos siempre que nos alimentan las bacterias, son ellas las que hacen el trabajo, ¿no? En parte. Exactamente. Entonces, es eso, ¿no? Es decir, como le dé de comer mucho a una, las otras se me van a morir de hambre. Y entonces lo voy a llevar claro, porque luego no voy a tener de todo, ¿no? Lo que necesito. Entonces, es un poco pensar así. Y necesito la fibra, porque a veces la fibra es para cagar bien, ¿no? Está bien, pero que la fibra es, porque a veces es que como pan con fibra porque lo han puesto salvado. Digo, a ver, el rollo es, cuando yo entendí esto me ayudó mucho, decir, no, la fibra es la tierra en la que van a vivir o sea, las plantitas, las bacterias en este caso, ¿no? O sea, es como que tiene que haber una cierta tierra que es la fibra, para que ahí puedan ellas vivir cómodamente, porque al final se trata todo el rato de cuidar tus bacterias, ¿no? Que lo que dices tú, que están conectadas boca, intestino, vagina, al final están todas conectadas, ¿no? Entonces, bueno, para que, y eso, y por eso me ha gustado decir lo del trigo en vez de lo del gluten, porque al final es verdad, no es tanto el gluten, yo creo, sino la variedad de cereales que hay, ¿no? Y se nos olvida, ¿no? Y si sabes Exactamente. cocinarlos está todo muy rico, claro. Y puedes saber, por probar un montón de tipos, cereales dulces, salados, de todo tipo, ¿no? Está bien. Claro. Mm, Claro. La dieta debe ser variada. Y esto que está súper trillado y también lo sabemos, igual que lo del agua. Sabemos que la dieta tiene que ser variada. ¿Pero qué significa dieta variada? Es que dieta variada significa también esto, justo lo que tú has dicho, ¿no? De alimentar a todos estos animalitos. Si hablamos de los cereales, es que pensamos que el único cereal es el trigo, es que es como, y además siempre que comemos trigo no comemos trigo entero, sino que es que comemos un trigo refinado, ¿sabes? Que ha perdido parte de su germen, donde están todas las vitaminas del grupo B, porque claro, no es lo mismo comer un pan de trigo integral, ojo, no el que tiene pintitas, el integral de verdad, ¿no? Un pan de trigo integral de masa es que madre. el que la han metido salvado, que la han refinado, metido salvado. Entonces, claro, Claro, es que eso ya no vale. Esa es la cosa. claro, exactamente. Estamos al final tomando un alimento refinado que también, bueno, pues eso altera todo lo que son los niveles de el pico de glucosa, insulina, etcétera, etcétera. Le ponen un poquito de fibra y así nos lo venden 20 centímetros más caro. Pero realmente no es eso. Integral, es decir, íntegro, contiene su germen, con todas sus vitaminas del grupo B, con todo, ¿no? Contiene su fibra, por supuesto. Y luego si además, en el caso del pan, estamos hablando de panes de masa madre, panes de fermentación lenta, esto no lo sabíamos, no nos lo han contado nunca, pero los panes de fermentación lenta y de masa madre, que son como se hacían antes, son los que comía mi abuela, mi bisabuela, estos panes son bajos en gluten. Entonces, un pan integral de masa madre es un pan bajo en gluten. No es lo mismo que una barra express, ¿no? Que estas que compras así de pan blanco, que las que prácticamente no tienen, ¿no? Ni obrador la panadería donde tú la compras, porque es como congelada, se calienta y para afuera, congelada, se calienta y para afuera, ¿no? Y entonces es como, vale, por un lado está el trigo, pero por otro lado tenemos la espelta, el centeno, el mijo, la avena, la cebada, o sea, es que tenemos tanta cantidad de cereales y solamente comemos uno. Y bueno, y un poquito de arroz porque tenemos la paella y yo qué sé, y poco más, ¿no? Es como ir incorporando diferentes tipos de mundo cereal es lo que va a alimentar a las distintas fuentes de bacterias, que pensamos a veces que es solamente comer 4 frutas más o 4 verduras más. No, si comemos pescado, ¿qué tipos de pescado como? ¿Es que solamente compro merluza?
Pescanova, por no decir marca, y no voy a seguir diciendo marcas, pero bueno, merluza esta lo vas a tomar distintos tipos de pescados, pescados pequeñitos, ¿no? Pues también para que así no tengan tanto mercurio, cadmio y todas estas cosas, pero distintos tipos de pescados, sardinas, boquerón, caballa, jurel, o sea, distintas, ¿no? Distintas fuentes. E incluso si comemos carnes, que yo solo como, por ejemplo, las que comen carne, ¿no? Pues es que solo como pollo. Bueno, pues pollo, cerdo, conejo, cordero, no sé, ir como cada alimento va a tener todo un abanico de nutrientes y mientras más varíe mi alimentación, mayor va a ser el abanico de nutrientes. Por lo tanto, tanto si tengo como si tengo cualquier tipo de desequilibrio, voy a poder darle a mi cuerpo lo que necesita para que él pueda hacer su magia. Biota terminará repercutiendo también a mi salud hormonal por esta cadena que hemos mencionado, ¿no? De acción-reacción, acción-reacción, acción-reacción. Y a nuestras emociones, y a nuestra claridad para pensar, para tomar decisiones. Es que al final vamos medio atontados, ¿no? Por la vida. Yo tenía un amigo antropólogo que me decía eso, ¿no? Que parece mentira, porque ahora parece que tenemos de todo, ¿no? O sea, tú piensas en hace, yo qué sé, 20.000 años o 50.000 años, y dices, jolines, pues no tendrían tanta comida, porque era lo que te encontrabas, ¿no? Y ahora tenemos de todo, ¿no? Los supermercados están abarrotados, la despensa y la nevera la tenemos a tope, y parece que ahora hay más variedad de comida, porque encima ahora ya no hay estaciones, porque tenemos de todo el año, ¿no? Y encima de todas partes del mundo. Se supone que ahora tenemos una variedad increíble. Pues dice que se ha disminuido de forma increíble. O sea, a nivel al final, tú piensas, porque claro, hay muchas cositas de paquetitos de colores, pero en realidad al final el alimento es el mismo, ¿no? Y en realidad decía eso, que el ser humano ha perdido mucha variedad en la alimentación, no sé cómo ha repercutido a todo. Dices, jo, qué cosas, ¿no? Que parece que eso, que en medio del monte, que parece que casi no salen cosas comestibles, había más variedad, porque era muchos tallitos, muchas raicitas, muchos frutitos, no sé, mucho lo que fuera, y al final todo, aparte de que era ecológico todo, lógicamente, pero que eso, que había mucha variedad. O por estaciones ibas cambiando, entonces al final también, ahora como tenemos de todo siempre, te acostumbras a hacer la compra casi de lo mismo. No vamos, sí, aciclamos un poquito, pero no demasiado, ¿no? Y digo, qué curioso, así que parece mentira, ¿no? Que ahora tenemos de todo. Vale, también quería preguntarte por el tema de la amenorrea, que, bueno, yo no digo nada. Pero Para el tema de es verdad, amenorrea, a ver qué sí. puedes comentar. Es el momento, digamos, en el que, bueno, es el momento, es la situación en la que no menstruamos, ¿no? A partir de los 3 meses de ausencia de menstruación, siempre y cuando no estemos en un contexto de embarazo y siempre y cuando no estemos en un contexto de menopausia, ¿no? Evidentemente, y siempre y cuando pues, estemos en edad fértil, obviamente, pues estamos hablando de amenorrea, ¿no? O sea, es la regla que no viene sin un motivo justificado, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Fijaros qué fuerte. La menorrea es una situación que por definición es muy interesante porque es una decisión, y perdonadme lo de la expresión de interesante, ¿no? Pero es una decisión que toma el cuerpo en realidad para poder salvarme, para poder protegerme, para poder cuidarme. O sea, el cuerpo, por el motivo que sea, decide, y esto se lo cuento yo a mis pacientes, le digo, el cuerpo decide no menstruar porque no lo considera seguro. El cuerpo nunca toma malas decisiones. El cuerpo decide las cosas en base a su lógica bioquímica, a su lógica energética, a su lógica de edad, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues es cuando entramos en Sí, amenorrea, que es el como cuerpo no hace las cosas hemos para llegado a un punto puñetearnos, lo hace por nuestro bien. Eso en está el bien, que el porque a cuerpo, veces es que esto como es nos muy enfadamos con el cuerpo, importante que que a lo veces parece que nos enfadamos con entendamos. el cuerpo, ¿no? Sobre todo Manifiesta un síntoma como para empezar a y es como el cuerpo está haciendo poner algo mal para mí. Y el dices, punto no, de partida. no, está haciéndolo bien para ti. Está bien esto. Claro, punto. Ahora ha pasado algo y llevo sin menstruar pues unos meses o lo que sea. No es como, vamos a ver el contexto. ¿Qué está pasando ahora
que no pasaba antes. Pues a veces nos damos cuenta, o yo por lo menos por decir ejemplos, ¿no? Nos damos cuenta de que hay, porque claro, a veces ¿sabes qué pasa? Que las mujeres vienen a la consulta, y yo lo entiendo también, ¿eh? Porque esto es como, esto que yo estoy diciendo es el camino un poco más largo. Y el camino largo no mola mucho, mola el camino corto. Es como, dime qué tengo que comer para resolverlo. Y es como, ya, pero es que esto no funciona así. No es que tengo que comer para resolverlo. La alimentación entra dentro del protocolo, pero no es tanto así. Entonces, por eso digo que me tengo que extender un poco, y hago una respuesta un poco larga, digo, por si alguna está en la situación y dice, joder, cómo se enrolla. Ya, ya, pero es que nos tenemos que enrollar. Porque claro, es como, tenemos que entender qué es lo que, o sea, tenemos que ver qué es lo que está pasando ahora que no estaba pasando antes. A veces, por ejemplo, vemos que, pues yo que sé, me estoy presentando a unas oposiciones y esto ni te cuento lo estresante que es. O he tenido el fallecimiento de un familiar cercano, que esto es súper estresante, muy angustiante y sobre todo es una persona muy, muy querida. Por mucho que esto se viera venir y por mucho que fuera un tema de edad o lo que sea, siempre es muy doloroso, ¿no? Entonces hay algunas mujeres que ese dolor, esa subida de estrés, hace que el cuerpo directamente es como que se cierre a esto, ¿no? Cuando estamos hablando de amenorrea, a mí me gusta pensar o me gusta explicar, ¿no? Que hay como eh, el cuerpo, digamos, es como que todo está conectado con el cerebro, con el centro de operaciones, y desde el centro de operaciones hay diferentes autopistas, ¿no? Entonces, hay una autopista que conecta el cerebro con los ovarios, ¿no? Encima de los riñones, en la parte trasera. Vale. Bueno, pues resulta que estas dos vías, hay una parte, ya cuando están llegando casi a destino, casi cuando están aquí, para que nos entendamos como que comparten camino. Esto es como si fuera una autopista que fuera una Y, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a imaginarnos esto, esta autopista. ¿Qué ocurre cuando una de las vías está colapsada de coches? ¿No? Es como tiene un tráfico muy denso. Pues que de la otra es difícil que se puedan ir incorporando, sin incorporar alguno, pero es difícil que se puedan ir incorporando, ¿no? Coches a esa vía principal. Se convierte como en la vía principal casi, ¿no? La que está colapsada. Bueno, pues esto es algo así. Hay tanta conexión es decir, de toda la parte que está conectada con la supervivencia, con el estrés, que es tan difícil vivir que en este momento el cuerpo está decidiendo vivir, y esto lo digo así como muy metafórico, pero está decidiendo vivir en lugar de reproducirse, porque reproducirnos no es tan importante. Y entendedme esto que lo pongo también entre comillas, Claro, ¿eh? es importante para la especie, pero no para la O sea, persona, nosotros claro. podemos Claro. estar sano, pero no te mueres. O sea, tú te mueres y no mueres. Exactamente. Es como, si tú no respiras... Uy, no sé si se me corta. Yo a ratos te pierdo, Ah, pero... vale, te digo, se había cortado un poquito. Exactamente. Si tú no Y a respiras, veces te hablo mueres. y Pero estás si todo tú no todavía ahí, qué menstruas, lío, pero bueno. No, bueno, no me había pasado antes, pero es lo vale. que hay. Estas chicas que están en directo con toda esta paciencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es qué es lo que tendríamos que hacer para mejorar o para intentar solucionar el tema de amenorrea? Pues es muy importante que a todos los niveles, digo a todos, aquí no se nos puede escapar nada, la alimentación es una pata solo, pero esto tiene muchas patas, ¿no? Que a todos los niveles convenzamos al cuerpo de que es seguro menstruar. Y fijaros qué grande es esto es muy grande. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos que ver, intentar reducir todo lo que me estresa, intentar cuidar todo lo que me inflama, porque puede ser que además haya normalmente esto siempre es muy complejo, ¿no? Puede ser que haya un desequilibrio en la microbiota que también tengo que resolver. Tengo que intentar comer mejor, porque puede ser que a lo mejor, pues yo qué sé, pues yo estaba muy delgada, yo he perdido algo de peso, porque me he puesto a dieta y desde que he perdido peso, pues mira, me encuentro con esto, ¿no? Entonces tenemos que quizás recuperar un poquitín de peso. Eh, tenemos que ver cómo está el tema del ejercicio, porque el ejercicio es sano.
sanísimo, pero ejercicio nos activa el estrés. Entonces, quizás hay cierto tipo de ejercicios que tenga que, bueno, pues que tenga que revisar. Me voy a meter a hacer kickboxing, aunque esté muy guay. A lo mejor tendría que hacer otro tipo de movimiento, una cosa más. Bueno, no sé, esto lo estoy diciendo un poco así, Sí, pero sí, sí. caso por caso, Sí, para obviamente. entenderlo. Claro, y a lo mejor también necesitamos, en este caso, pues a que nos ayuden las plantas, que nos ayuden algún suplemento, porque puede ser que haya también algún déficit nutricional o que necesitemos conectar, ¿no? Por ejemplo, aquí tú que trabajas mucho con el Vitex, ¿no? Que necesitemos conectar esta vía, ¿no? Digamos, esta conexión que hay, pues, cerebro-ovarios. Entonces, realmente la menorrea solo la podemos resolver cuando hacemos un abordaje absolutamente integral. A veces, bueno, cuando vamos a la ginecóloga o al ginecólogo, lo que nos suele recomendar es tomar la píldora, porque a veces resolver la menorrea es muy complicado o requiere un compromiso que quizás es difícil de asumir ahora. Eso también lo digo como por lanzarle un capote a la píldora, ¿no? Que está muy denostada, pero es verdad que a veces, para intentar recuperar mi menstruación, tengo que cambiar tantas cosas que me puedo sentir un poco abrumada. Y entonces a veces menorreas que llevan mucho tiempo. ¿Eh? Vale, se me va y se me viene, pero decía, a veces la píldora nos puede ayudar a... Ah, vale, voy. Porque claro, nuestro cuerpo necesita estrógenos, nuestros huesos necesitan estrógenos, nuestro tejido necesita estrógenos. Entonces a veces, sí, qué lástima que se corte, mamosca, ya lo sé. Entonces decía que a veces nuestro cuerpo necesita, ¿sabes esto? Y si tampoco hay que agobiarse si vemos que, vale, lo estamos intentando, pero aún así me termina de costar. Bueno, pues a lo mejor puedo intentar valorar, evidentemente, con mi ginecólogo, con las personas que me acompañan, si puede ser un buen momento también para tomar anticonceptivos durante un tiempo y luego volver a intentarlo. Bueno, o sea, digo también esto porque es como, tenemos que, son situaciones complejas, muy multifactoriales y como que tenemos siempre que ir revisando caso por caso y sobre todo ser como muy gentiles, ¿no? Porque a veces las chicas que tienen amenorrea son unas incansables buscadoras, unas tremendas investigadoras de lo que les pasa y esto que les pasa les estresa mucho y es la pescadilla que se muerde la cola. Porque en esta búsqueda de su propio autocuidado y esta búsqueda de su propia sanación se estresan más porque no terminan de encontrar lo que es como complicado. Por eso digo que a veces la píldora viene un poco como al rescate, entre comillas, porque ya sabemos que no soluciona nada, ¿eh? Pero viene como al rescate, entre comillas, para a veces en amenorreas muy largas dar un pequeño respiro. Decir, no, esto es como el tiempo muerto. ¿Sabes esto que hacen en las carreras, no, de Fórmula 1 que dicen los boxes? ¿No? Y entonces es como, bueno, pues es como sabemos que si estás en el box todo el rato no vas a ganar la carrera, ¿no? Pero es como, pero hace falta a veces un poquito de esto. Bueno, pues no, también lo digo porque a veces en algunos casos es conveniente hacer como una pequeña parada, reflexionar y decir, venga, va, y vuelvo otra vez con todo. Ay, Te no voy sé a si se pillar me ha en Barcelona, escuchado. que lo sepas. Te llevo a cualquier sitio, pongo la cámara y lo vuelvo a Mira, hacer. O sea, me hacemos da igual. sí. Oye, yo os agradezco mucho la paciencia, de verdad, a todas las que Ya. estáis ahí escuchando por interrupciones. Mira todos esos corazones. Muchas gracias, chicas. Sí, empezaron Porque, 40 y han aguantado becas unas 20, pero sí, claro, es pesado, yo lo entiendo. claro, En fin, que se nos pasó antes cuando la compañera preguntaba por el SOB, lo del gluten, la segunda pregunta era qué alimentos recomendabas y qué alimentos eran totalmente no recomendados, ¿no? Yo qué mm, sé, me sabe sí, mal no contestar, aunque sea todo muy ya. general, pero bueno. No, pero sí. Mira, pues, por ejemplo, justo
esto que hemos mencionado, pero lo desarrollamos un poquito más. Por ejemplo, alimentos que no nos convienen nada, esto ya lo sabemos, todo lo que con el azúcar, con los procesados. Si estamos en un ¿sabes?, más tipo metabólico, todo esto nos va a hacer engordar muchísimo, todo esto va a hacer que se nos descuadre, todo esto tenemos que intentar eliminarlo. ¿Que yo soy muy golosa? Bueno, pues siempre están las frutas, siempre están, o sea, podemos tomar el azúcar, pero más natural, digamos, ¿no? Podemos tomar un poquito de cacao, si nos gusta mucho el cacao, pero siempre con alto porcentaje en cacao, que va a tener menos azúcar y menos guarradas, ¿no? Pero esto es, si estamos con síndrome de ovario poliquístico, es muy, muy, muy importante. Yo sé que suena muy a de cajón, pero de verdad que es que es muy importante que intentamos reducir todo lo que podamos este tipo de alimentos. Porque aquí sí que pensamos una cosa. Cuando hablamos del SOP y cuando hablamos de una resistencia a la insulina relacionada con el SOP, con este SOP metabólico, tenemos que cuidar mucho al páncreas y tenemos que cuidar mucho toda esta subida y bajada de azúcar, porque dentro de, como somos jóvenes y estupendas, pues el cuerpo tira y aguanta. Pero es que dentro de 15 años, 10 años, 20 años, cuando sea, esto puede terminar, y esto yo a veces lo digo, yo sé que suena un poco duro, pero a veces lo digo simplemente como para que seamos conscientes y luego no digan, ay, es que yo no sabía, ¿no? Es como, no, 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 que lo tengamos muy en cuenta. Esto puede derivar luego en incluso una prediabetes o una diabetes, y esto es algo que no queremos comprar. Entonces es muy, muy importante, si yo ya de por sí, a nivel metabólico, tengo alteraciones que también afectan a mi propio ciclo, es como, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, ¿qué cosas deberíamos comer? Todo lo que mantenga equilibrado mis niveles de azúcar. Si estamos hablando de este tipo de SOP, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene equilibrados mis niveles de azúcar? Alimentación rica en grasas, alimentación rica en hidratos, pero en hidratos completos, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? Que he leído que el SOP va bien con la dieta keto. Entonces ahora quito todos los hidratos, quito todo y entonces ahora solamente tomo. Bueno, eso lo podemos hacer, pero para algunas mujeres eso es muy duro. Entonces es como, no se trata de quitar los hidratos, sino de intentar pues hacer como las de antes, ¿no? Digamos, comer alimentos completos, panes integrales, granos, si puede ser mucho mejor que en harinas, comerlos directamente en granos, arroz, quinoa, legumbres, todo esto en grano siempre va a ser mucho más interesante, nos va a desbalancear mucho más, mucho menos que diga, ¿no?, los niveles de azúcar. Entonces esto siempre es importante. Y si estamos en el otro tipo de shock, tenemos que cuidar mucho esto, tenemos que cuidar mucho nuestro peso, tenemos que cuidar mucho nuestro metabolismo, tenemos que cuidar mucho nuestros niveles de estrés, porque todo esto, pensemos que el estrés puede también, está muy relacionado los niveles de cortisol con los niveles de testosterona. Y si estamos en otro tipo de shock, en este que es más adrenal, el estrés es algo que debemos calmar. Y claro, calmar el estrés, píldora mágica, ¿no? Y es como mucho más difícil. Tenemos que hacerlo con la mente. Eres tan guapa, Marta, que aunque cuando te quedas paralizada estás guapa siempre. No sé cómo lo hace. Porque normalmente ponemos unos caretos que flipas, ¿sabes? Pues tú te quedas paralizada, guapa siempre. O sea, que enhorabuena. ¿Sabes? Que quedo siempre bien. No sé, te puedes quedar con unas caras así. Ay, pues no, siempre mona. Qué graciosa. Ay, qué bueno. Ay, pues te voy a hacer una pregunta y vamos a terminar pronto porque se nos hace muy largo. Quiero que me hable porque, claro, yo podría estar horas preguntándote porque me parece súper importante y me encanta cómo lo explicas. Pero vamos a hablar del brócoli, por Dios. Que es que un día me la encontré en el Festival Tierra de Lunas, que ahí fue, justamente hacemos el 5º aniversario de Geneites este año. Porque yo la primera vez que saqué mi primer bote con su caja y todo ya era la primera edición, entonces le tengo mucho cariño. Y te vi una vez y te dije, enhorabuena, qué chulo lo que haces y tal. Y algo, no sé, que te pregunté de qué era lo más importante que has aprendido o algo que aconsejes y tú, ¡el brócoli! ¡El brócoli! Entonces nos vamos a hablar del súper, del brócoli. Y es verdad, ahora que estoy estudiando salud hormonal y cosas de estas, y es como, sí, es muy importante. Lo que pasa es que es cierto que toda base de alimentación, tela, ¿eh? Y hay que comer brócoli y coles y kimchi y de todo. Claro. Háblanos del brócoli, venga. Claro, pero exactamente, es como, pero bueno,
a empezar, claro, exactamente. Es como vamos a empezar como de a poquitos, vamos a ir como incorporándolo a nuestra vida, vamos a ir como poquito a poco Sí. poniéndolo, ¿no? Un poquito más en la mesa, semanalmente, ¿no? Porque claro, ¿qué es lo que Oye, y una cosa, si no es ecológico, no está muy cargado de pesticidas, que también tiene disruptores endocrinos. Sí, claro, ¿no? Pero lo exactamente. normal es que la gente lo compre no ecológico, claro, es lo más normal. Y me da miedo a Claro. veces que le metan De tanto, porque son monocultivos y dices, todas jolines, ¿no? maneras, Pero bueno, a pesar de todo tiene sus nutrientes también, ¿no? Claro. Pero si podemos permitirnos lo ecológico y podemos, a veces es la facilidad de claro. encontrarlo, Es pues que, genial. por ejemplo, en el caso del brócoli, claro, el caso del brócoli es una... Fíjate que claro, exactamente. A veces el caso de no encontrar lo ecológico, claro, es como a veces no es tan fácil encontrarlo, a veces lo encontramos. A veces es mejor, aunque no sea ecológico, comprarlo que no comprarlo. Porque claro, yo digo, si es que si nos ponemos entre el brócoli y el bollicao, es como, hombre, es como, sí que es verdad que tiene pesticidas, pero ya, voy a todo al rojo, ¿no? Es como, prefiero, apuesto más por el brócoli. Pero Sí, bueno, sí que es verdad, sí que es verdad. En el caso, claro, en el caso del brócoli a mí me gusta mucho y es como, yo creo que uno de los alimentos estrella y de hecho si tú buscas brócoli en cualquier base de datos de publicaciones científicas es uno de los alimentos, junto con la cúrcuma, ¿no? Es uno de los alimentos más estudiados. Pues es que es muy rico en hierro y a las mujeres siempre vamos faltitas de hierro si tenemos menstruaciones abundantes, si tenemos... bueno, a veces estás, aunque no tengamos menstruaciones abundantes, sino también a veces tenemos baja absorción de hierro, porque nuestra microbiota, nuestra y pared al tanto, porque la gente se fija en el hierro circulante y hay que estar al tanto de la ferritina. es, Que Carmen Valla nos ha enseñado mucho en esto, ¿no? Que la ferritina baja, ¿no? Que además el exactamente, médico no le da importancia, porque dice, bueno, pero estas son las reservas, mientras tengas hierro en sangre, y es como, sí que tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, claro. yo recalco, cuando yo veo algo, apunto, que no solo es el hierro que dice, no, yo de hierro estoy bien, mírate la ferritina. Y ni siquiera los valores, te fíes de los valores, tendría que estar siempre a tope, no que esté dentro de los valores, porque ya los valores en sí ya son muy bajitos. Claro, No es al claro, tanto. claro, en el caso de la ferritina, por ejemplo, siempre solemos encontrar, o sea, depende un poco del laboratorio, pero siempre solemos encontrar valores que están entre 10, 13, ¿no? Por ahí depende, como hasta 150 o así. En el caso de las mujeres es muy difícil llegar a más de 60. Esto yo lo he visto en dos pacientes, creo que en 10 años que llevo trabajando en consulta. O sea, es como, porque claro, ¿qué pasa? Que nuestros valores de hierro van también fluctuando un poco. Entonces, claro, depende de Claro. en qué momentos están un poquito más. Yo siempre digo, vamos subiendo, 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 llega la regla. Vamos subiendo, 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 llega la regla. No es como el cuerpo femenino está acostumbrado también a niveles de hierro, ¿no? Los niveles de ferritina no podemos estar siempre al límite porque esto va a hacer que cuando llegue la menstruación estemos agotadas. Entonces, el brócoli es un alimento rico en hierro, hierro, digamos, del vegetal, o sea, del que tendríamos que comer todas. Luego las que comen carne, aparte carne, pero es como, este lo tenemos que comer todas, ¿no? Aparte de carne, huevos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego además es muy rico en calcio también. Hay muchas mujeres que no pueden tomar alimentos, digamos, lácteos, ¿no? De origen lácteo, pues porque les sienta mal, porque tienen intolerancias, por lo que sea, ¿no? Pero esto no se puede traducir en comer poco calcio. El calcio es importante no solamente para los huesos, sino que es un cofactor para muchísimos procesos hormonales. Entonces, el brócoli se ha visto, el brócoli y todo lo que es verde en la naturaleza es súper rico en calcio, súper rico en magnesio también, nos ayuda a todo lo que son el cuidado de los propios músculos, ¿no? Para todas estas contracciones uterinas que tenemos durante la menstruación, todas estas molestias, ¿no? Entonces el brócoli también va muy bien, por ejemplo, para esto. Es rico en enzimas, es rico en vitamina C, sobre todo si lo tomamos crudo, que lo podemos tomar crudo chiquitito, así cortadito y puesto en la ensalada, etcétera. Pero es que a mí una de las cosas que más me gusta es la capacidad depurativa que tienen. El brócoli contiene ciertas sustancias que ayudan a que el hígado funcione muy bien y ayudan a que el hígado elimine muy bien. Elimina el resto de el exceso de tóxicos, ayuda a metabolizar los propios estrógenos, las propias hormonas que ya han hecho su función, el hígado las desactiva, se las manda al intestino y el intestino las manda para afuera. Entonces, para que esto se produzca bien y para que no tengamos, sobre todo pues en caso de mujeres que tienen desequilibrios relacionados con una alta receptividad hormonal,
necesitamos herramientas que ayuden a que, oye, pues lo que ya ha hecho su función para afuera, que no tengamos así ni testosterona libres, ni estrógenos libres. Claro, porque el ¿No? tema Circulando con por el ahí estrógeno es que hay mucho lío, ¿no? Porque es como hace y falta haciendo como de las estrógeno. suyas. Este, como ya ha hecho su trabajo, está ahora de libre. Entonces, esto, por ejemplo, es una de las cosas que más me gusta No, que que con el hace el brócoli. estrógeno, que por un lado es como el gran deseado en la menopausia, todo el rato que todo el mundo quiere estrógeno, ¿no? Es como la gran estrella, pero sin embargo en otra etapa el exceso de estrógeno es el problema, ¿no? Entonces digo, joder, para mucha gente será como, ¿qué pasa con el estrógeno? Y el tema es el tipo de estrógeno, que no, que hay varios tipos también, ¿no? Y el Claro. que está circulante, lo que dices tú, tiene que tener su apogeo, su protagonismo en su momento dado en la ovulación o en la fase de la menstruación a la ovulación, pero luego tiene que bajar para que lidere la progesterona, ¿no? La gran olvidada. Entonces, Exactamente. el tema no es que eso, porque digo, qué lío, ¿no? Digo, yo escucho, o sea, lo que y digo, la gente tiene que tener un lío tremendo, porque luego nunca se habla en la menopausia de la progesterona, solo de esto porque tiene estrógeno, la soja porque tiene estrógeno. Y sin embargo, el problema es el exceso de estrógeno, es eso, ¿no? El circulante, que a veces no es que tengamos exceso, porque igual no tiene el pico suficiente porque Totalmente. están los ovarios agotados, porque no tienen la nutrición suficiente. El tema no es que haya exceso de estrógeno, sino qué tipo de estrógeno, que viene mucho de los disruptores endocrinos, de todos los contaminantes y tal, y también eso porque no se elimina cuando hace falta para que vuelva otra vez a generarse, y cuando se queda circulante es cuando eso es como no tiene que subir y bajar, y a veces ni sube lo suficiente ni baja lo suficiente, ¿no? Me gusta decir esto porque, claro, tú y yo ya estamos tan hablando de esto tanto que es que para que me ponga a veces en la piel de la gente digo qué lío tiene que tener, ¿no? Y entonces, bueno, entender que eso, que no es que sea malo el estrógeno, sino es Claro, que tiene que irse para volver otra vez a otro ciclo y volver a generarse y ya está. claro. Como, es que también, fíjate, todo lo que es el equilibrio de los estrógenos es una armonía tan perfecta y tan fácil de desarmonizar, me refiero, con el estrés, con una mala alimentación, con la contaminación, con todas estas cosas, ¿no? Que al final están incidiendo de distintas maneras, que a veces no puede hacer bien su trabajo. ¿Qué pasa? Que el hígado pobre mío está colapsado con la cervecita, con el medicamento, con el tóxico que está pasando por aquí, tóxico o tóxicos millones, ¿no? Con el propio estrés, o sea, nuestro hígado es, muchas veces no tenemos que pensar en el hígado solamente cuando hacemos un detox, porque el hígado está trabajando constantemente. Ahora en este rato que estamos nosotras hablando, los hígados de todas las presentes están haciendo magia, están haciendo maravillas. Bueno, pues una de esas maravillas que hacen es regular la actividad hormonal. ¿Cómo? Pues precisamente desactivando lo que ya ha hecho su trabajo y ayudándose del intestino, ¿no? Y de, bueno, también hay parte que eliminamos a través de la orina, ¿no? Pero llevándola a las vías, cada una a la vía que se necesita para que sea eliminado y para que vaya fuera, ¿no? Entonces, esto es tan perfecto en el que este director de orquesta recibe tantas interrupciones, pues incorporar un poquito de brócoli lo que ayuda es a que haga bien su trabajo, ¿no? Entonces es como, a mí me gusta mucho recomendarlo como hábito natural, digo lo del brócoli, pero todo lo que son las hojas verdes también son súper importantes, que decíamos antes, por ejemplo, amargos tipo endivias, tipo rúculas, todo este tipo de cosas, ¿no? Al hígado le gusta en su trabajo. No tenemos que hacerla solamente pues a un detox, sino tendríamos como que ir ayudando al hígado Ya, todos los días, ¿no? Porque no para de todos los trabajar. días. De ese trabajo, fíjate que depende de nuestro bienestar y nuestra armonía hormonal. Entonces, claro, es verdad que hay mucho lío, porque claro, hay una que sube y otra que baja, una que está en exceso. Y luego, claro, hablamos de estrógenos,
¿no? En plural. No tanto porque haya muchos, sino porque hay muchos tipos, ¿no? Aparte de que hay muchos, de cualquiera de los tipos, hay muchos, ¿no? Hay muchas moléculas, es que también hay muchos tipos, ¿no? Entonces, claro, es como, hay unos que si se desequilibran, si se desequilibran, pues fastidian mucho más que otros si se desequilibran, ¿no? Pero claro, es como al final es esta armonía perfecta que el cuerpo sabe mantener y tenemos que ayudar a que lo haga. Si es que en realidad el trabajo difícil es dejar al cuerpo que haga sus cosas. Lo que pasa es que estamos todo el rato interrumpiéndole. Por eso es muy importante lo del ayuno intermitente o simplemente entre comida, o sea, desayuno, comida, cena, no picotear. O sea, Claro, eso tan sencillo para que el hígado haga su faena, porque es verdad que está todo el tiempo haciendo digestiones y no tiene tiempo para procesar, para hacer procesos fisiológicos que tiene pendientes, ¿no? Es como siempre tiene deberes que no puede terminar de hacer, ¿no? Que ahora está de moda y está bien, porque, bueno, y no sé si quieres decir algo con esto, pero me parece súper importante, ¿no? sí. Estás hablando del hígado. Ahora, por ejemplo, está muy de moda y esto es muy divertido porque, oye, cada generación creemos que podemos... Como el ayuno que han Sí. hecho toda la vida nuestras abuelas, cuando desayunaban pronto y luego, o sea, cuando comían pronto, o sea, cuando cenaban pronto y desayunaban a la hora que les tocaba. Pero ¿qué pasa? Que nosotros que sabemos un montón, pues entonces cenamos cada vez más. No sé desde dónde nos escucháis, pero si nos escucháis desde España, porque digo, esto depende del país, ¿eh? Pero si nos escucháis desde España, no me negaréis que tenemos el récord mundial de cenar tarde. Es que no hay ningún Sí. país del mundo que cene más tarde que nosotros. Nadie. Nadie. Tú preguntas y no hay nadie. Entonces, ¿cómo va a ser bueno cenar a las 11 de la noche y desayunar a las 7 de la mañana? Si es que casi que cuando me acuesto tengo todavía el saborcillo de la cena y me levanto casi que igual. O sea, es como, esto no es bueno para nadie, ¿no? No es bueno para ningún, ni para nuestro intestino, ni para nuestra microbiota, ni para todos los procesos que debemos, no para nuestro páncreas que está subiendo, bajando la insulina. Es como, es que esto no es bueno para nadie. Hacer algo tan revolucionario, que es lo que nos plantea el ayuno intermitente, que es lo de cenar pronto, ¿no? Y dejar un poquito, fíjate, ¿eh? Es como, y dejar un poquito de descanso digestivo. Yo a veces en la consulta no le llamo ni ayuno, porque como está muy de moda, Claro, claro. Es que yo le no. llamo descanso digestivo, es como Sí. simplemente cenar un poquito más pronto y dejar más tiempo de descanso, ¿no? Si nos podemos acostar pronto, pues mira qué bien también, ¿no? Y dejar un poquito de descanso al cuerpo para que pueda hacer su magia, es que... Y por el día igual. Yo antes no paraba de picotear, ¿eh? Como yo era muy delgada de pequeña, se me quedó el chip de come, 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 de carencia. Y todo el rato estaba comiendo. Y además, por nervios, por lo que sea, picoteando. Y, joder, hasta que lo entendí, dije, ¿qué estoy haciendo, no? Me creo que estoy nutriéndome, lo que estoy haciendo es fastidiándome en realidad. O sea, que ya no es solo lo de la noche, sino por el día. Si luego estás todo el rato picoteando, es como dejar el espacio para que las digestiones se terminen de hacer, ¿no? Y sobre todo porque si Mm. hacemos un buen desayuno, si hacemos una buena comida, si hacemos una buena Claro. cena, normalmente no tenemos hambre luego a media mañana, no tenemos hambre luego a media tarde. O sea, es que esto también, claro, depende de... Tenemos que preguntarnos Claro, cómo cuando es el plato, comes, te pega el pico cómo es la Claro. comida, cómo es el desayuno. Porque Mm, claro, si desayuno un café y salgo corriendo mm, o desayuno, yo es que yo desayuno un poquito de fruta porque no tengo tiempo de nada, o me desayuno dos galletas. Claro, es que si desayunamos dos galletas, es que cuando he llegado al trabajo me estoy ya muriendo de hambre, o sea, es como a las 9 de la mañana, 9:30, ya se me están sonando las tripas, es normal, ¿no? Entonces es como, esto que también es como tan básico y tan de toda la vida, que parece que lo hemos descubierto ahora, en realidad todo, ¿no? Bueno, pues tenemos que viéndolo todo y pues repartiendo este magnesio para acá, repartiendo este hierro para acá, repartiendo, ¿no? Todos los distintos nutrientes para cada sistema. Entonces, claro, a veces parecen cosas muy sencillas o parece como que esto no es nada, ¿no? Pero en el momento en el que tomamos conciencia de la importancia de esto y hacemos el compromiso de ir poco a poco incorporándolo, y luego no pasa nada si un día tomamos procesados, si un día nos tomamos un poquito de tal, porque cuando esto lo tenemos ordenado, que de hecho esto es como, por ejemplo, cuando tú tienes la casa limpia, que de repente se abra la ventana y entre un poquito de lluvia, no te desordena la casa. Es como, no pasa nada, ¿no? Porque la casa está ordenada. Pues esto es algo así, ¿no? Cuando nosotros tenemos ordenados nuestros hábitos, no pasa nada si un día quieres un poco de chocolate, si un día vas a una boda y comes diferente, si un día, o sea, no pasa nada. Es como que el cuerpo recibe perfectamente todo esto. Si tenemos un caos completo, pues claro, tenemos que hacer quizá el esfuerzo para salir del caos.
Vale, y una cosa, Marta, tú ofreces consulta individual, online y presencial, ¿no? Me imagino, para Sí, quien quiera tu sí, servicio. sí. Ahí luego tienes tus libros y haces también talleres, cursos y demás, así grupales. Bueno, no sé, con todo esto que ha pasado, igual ahora se reactiva. ¿Qué estás así Sí, haciendo ahora? de hecho, mira, ahora, bueno, tengo los dos libros, ¿no? El encuentro de la maternidad y este de alimentación y salud femenina. Y ahora justo estoy escribiendo el tercero. Y entonces paso consulta online y paso consulta presencial, pero tengo como un poquito menos de espacio porque es como que el libro nuevo está ocupando, el libro nuevo que está a punto de terminarse, no está ocupando ahora mismo como mucho, mucho espacio. Pero si me escribís, ¿sabes? Es como, podemos intentar buscar así como un huequito, si hay alguien que tiene alguna duda o quiere que veamos su caso juntas o lo que sea, siempre me pueden decir súper chulo, están casi todas las plazas agotadas, pero quedan todavía algunas, digo por si alguien se anima, donde vamos justo a trabajar esto. La importancia de cuidar nuestros estrógenos, la importancia de cuidar nuestra progesterona, que nadie habla de ella y es súper importante en menopausia, y sobre todo la importancia de cuidar, pues eso, nuestra microbiota, nuestras mucosas, bueno, todo, 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 todo. ¿Ese curso es presencial o online? Este curso es online, o sea que puede venir gente Vale, de todos sitios, gente de Orba y de... vale, vale. Y aprovecho para hablar que la Victus ayuda a aumentar el nivel de progesterona, que es justamente la que más necesitamos, ¿no? Que, Exactamente, que, que no siempre es preciso, pero ahí está ella para, bueno, para dar un empujoncito o una ayuda. exactamente. Eh, Me gustaría para terminar ya algo concreto, te voy a poner aquí un examen. Venga. Vas a poner dos ejemplos de desayuno, dos de comida y dos de cena. Cosas concretas, que estén ricas y que sean sanas para su hormona. Porque a Vale, mí se me ocurren, pero va, venga. O una venga. tú y una yo, va, tú, dale. Pues, por ejemplo, un ejemplo muy facilito de desayuno. Podemos desayunar un bol, por ejemplo, súper rico que tenga un poquito de copos de avena, que tenga, si soy intolerante al gluten, puedo buscar unas avenas que vengan sin gluten, que también la hay. Entonces, por ejemplo, que tenga un poquito de avena, que tenga un poquito, depende de cómo sea nuestra tolerancia, pero por ejemplo, yo recomendaría tipo un kefir de cabra, súper bueno, y si no podemos buscar un kefir de coco, así que vegetariano ¿no? Pero que haya un poquito de probiótico. Esto por la mañana nos va muy bien. Es rico en proteínas, rico en probióticos, o sea que es genial. Y luego, imagínate, ¿no? Le pones un poquito de chía, un poquito de algún tipo de frutita, pues yo que sé, ahora dentro de poco vienen las cerezas, pues cerezas cortaditas. Tenemos fresas, pues fresas. Cuando luego llegue el mango, mango. Y entonces vamos como cambiando, ¿no? Entonces esto hace que el bol Ujú. sea, ¿no? Que vaya cambiando también en función de la estación y en función del día. Otro desayuno, si no somos tan de dulce, pero somos de salado, por ejemplo, pues yo uno de mis desayunos favoritos. Me hago unos huevos revueltos o un par de desayunos así, tanto el desayuno uno como el desayuno 2, de verdad que es que llegas a la comida sin hambre. O sea, es como que aguantas toda la mañana perfectamente. Y no solamente sin hambre, que es que esto tampoco es tan importante, sino con plenas facultades y bien, bien concentrada durante toda la mañana. Por ejemplo, para mí, cuando Mm, es un taller de varias horas, es como, para mí es muy importante estar como muy, muy concentrada porque el gasto energético es tremendo, ¿no? sí. Entonces, Ujú. unos huevos revueltos a mí me da la vida. Luego, por ejemplo, en comida. Pues en comida podemos hacer o un plato único tipo de legumbre, que podemos hacernos una legumbre de esta buena, que le podemos poner yo que sé, un poquito de arroz, ¿sabes? Esto de que hacen mucho, ¿no? En Latinoamérica de comer legumbres, bueno, en Latinoamérica y también aquí, ¿no? Cuando hacemos legumbre con arroz, esto, por ejemplo, es fantástico, ¿no? Puede ser un ejemplo de comida súper rico. Si además lo complementamos, esas verduras, esa legumbre va con un poquito de verduritas y tal, mejor todavía. Y si no, algo que podemos hacer, yo muchas veces digo, si ves que te falta algo de verde, hacemos nada, mini bol con 4 hojitas, un poquito de espinaca, un poquito de rúcula, un poquito de, ¿no? Es como para ir incorporando también un poquito del color verde. Otra opción puede ser, por ejemplo, pues que a lo mejor nos hagamos, pues yo qué sé, un poquito de quinoa, por ejemplo, por cambiar en vez de arroz, pues yo que sé, un poquito de hacer duritas con algo de pollo, con algo de, yo que sé, o de pescado, depende de si, o simplemente con verduritas, ¿no? Si comemos huevo le podemos poner un poquito de huevo picado, bueno, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, así como un plato hermoso, ¿no? Contenga un
como todos los ingredientes. Y luego, por ejemplo, para la cena, pues mira, una opción que podríamos hacer súper rica puede ser, para las mujeres que les cuesta mucho pensar en las cenas, yo a veces digo, meta cena, porque es muy fácil, muy nutritivo y es como que nos ayuda a completar el día, ¿no? Entonces hacer una tortillita de verduras, un revuelto de verduras, por ejemplo, puede ser genial. O una opción también puede ser, fijaros, ¿no? Un bol de estos de crema de verduras, de crema de calabaza, está tan rica, ¿no? Yo que sé, una cremita de calabacín, al que le podemos poner semillitas o incluso le podemos poner un huevo cocido picadito chiquitito, así como picadito. Y esto, fíjate que puede ser una cena como muy rica, muy sencilla, si todavía no estamos del todo pasando calor, porque estamos ahí, ¿no? Que hacer que todavía apetece la crema. Pues esto, por ejemplo, podría ser una opción de crema también de cena súper rica, ligera, fácil, rápida, que llegas a casa muy cansada y tiras del bote de, ¿no? Digamos, de la olla de crema que hiciste el otro día y mira, oye, esto te dura para unos días y es fantástico. Me has convencido. ¿Sí? Me ha encantado. Pero yo como tanto que me comería las dos opciones en cada comida, ¿sabes? Yo como un montón. Perfecto. Pues ya vamos a tener que preparar luego, o sea que es súper. Qué guay. Pues nada, ha sido un suplicio en realidad la parte técnica, porque me encanta escucharte y me daba mucha rabia que no se escuchara bien, pero no sabía qué hacer, así que yo me he rendido ante lo que había. No pasa nada. Ya nos Así que veremos en nada. Barcelona y ya grabaremos algo guay. Sí, es que me da pena la calidad que se vaya a quedar. Pero bueno, que muchas gracias a todas y gracias a ti por la paciencia también. Y es que aquí es como domingo, tengo la sensación de domingo, pero es lunes para ti, es que aquí es festivo. Entonces eso, iba a decirte Ah, gracias por estar en domingo, vale. pero no, para ti es un lunes. Pues un abrazo grande. Y si nos veremos pronto, ¿no? Ahí en Barcelona, que faltan 2 semanitas, estoy por allí. Un besazo muy grande, muchas gracias, de verdad. Un Cualquier beso. duda que tengáis, escribís a ella, a nuestro canal o la contactáis directamente en la consulta. Un abrazo. Bonita. Que vaya súper bien, gracias. Gracias.